Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es verdad que la ley establecía como pena para el adulterio el apedreamiento. Pero mira que la primera cosa extraña que observamos es que la mujer llega sola. Si ella cometió adulterio, no es algo que se haga a solas. La Ruta 66 recorre 8 estados y 3 franjas horarias distintas. Es una ruta conocida históricamente como vía de emigración de las zonas granjeras y rurales hacia la costa oeste de los Estados Unidos. De alguna forma, era una ruta hacia un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y, en algunos casos, un camino hacia la libertad. Este es el programa Ruta 66, una emocionante aventura por las páginas de las Sagradas Escrituras. Te saluda una vez más Esperanza Suárez, con Andrés Ocampo desde el control técnico. Nuestro viaje recorre en esta ocasión la serie sobre los Evangelios. Estamos explorando el libro de Juan y hoy nos vamos al capítulo 8 con una historia de perdón y de amor. Nuestro tema será Queremos la libertad. Querido oyente, ya sabrás que muchas veces vivimos bajo mucha presión, sin rumbo, sin dirección. ¡Qué agobio! ¿Cómo volver a encontrar la libertad en un mundo de falsedad? Juntos vamos a escuchar esta nueva reflexión presentada por Fernando Díaz. Así es, querido oyente. Seguramente estarás de acuerdo con nosotros en que uno de los valores más importantes de la sociedad y del mundo es la libertad. Hoy escuchamos con gran consternación las historias de esclavitud, historias de supresión de libertades individuales ocurridas en varios momentos de la historia humana. Y aquí vamos a ver que esa cuestión de la libertad es más profunda, con raíces incluso espirituales. Así es. Así que vamos al capítulo 8 para ver lo que está pasando. Llegaremos al primer texto, la primera parte que va hasta el versículo 12, aunque en realidad empieza en el versículo 53 del capítulo 7, el último versículo del capítulo anterior. Así que el texto va a seguir con aquella historia tan discutida y bastante conocida por todos. La Biblia nos dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús: «Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio». En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Recordemos que en el capítulo anterior ellos están intentando matar a Jesús de alguna manera. Jesús entonces, de manera muy tranquila y calmada, se inclina y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Dice así: «Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?» «Nadie, Señor». «Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar». Fíjate, mi querido oyente, la gran verdad es que el pecado es la principal señal de falta de libertad verdadera en la vida de una persona. Esa mujer naturalmente vivía en una situación de necesidad de liberación espiritual. Sin embargo, no había ninguna solución para su problema. Solo había acusación y constatación de su fallo. Aquí vemos que Jesús vino a traer libertad genuina, liberación verdadera. Así que Él no estaba allí para acusar a la mujer. Y aquellos acusadores no estaban siendo sinceros, naturalmente. Porque si esa mujer fue encontrada en un acto de adulterio, ¿dónde estaba la otra parte del acto adúltero? ¿Dónde estaba la otra persona involucrada en este asunto? Por la postura incorrecta de aquellos hombres religiosos de su tiempo que no tenían realmente a Dios. A continuación vamos a observar todavía en la secuencia de los próximos textos que Jesús va a confirmar una vez más que es el enviado especial de parte del Padre.
Él dice en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los religiosos entonces ponen en duda el testimonio de Jesús, pero él afirma una vez más que su testimonio es dado por el propio Dios y que ellos no entienden nada. En el versículo 18 dice claramente, yo soy testigo de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ellos rechazan una vez más esa declaración preguntando quién es el Padre de Jesús. Y Jesús entonces sigue confirmando la gran verdad. Él dice, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy quien afirmo ser, en vuestros pecados moriréis. Mi querido oyente, observa que Jesús muestra con claridad que la razón de tanto odio y de tanto rechazo hacia su persona es el pecado. El pecado es sin duda aquello que perjudicaba a la mujer que fue encontrada en adulterio. El pecado es lo que trae problemas a la vida de esos religiosos que no se disponen a reconocer quién es Jesús. El pecado, en definitiva, es la verdadera razón de la prisión del ser humano, de la falta de libertad. Jesús entonces se presenta como el enviado de Dios, como la luz del mundo, como aquel que vino a resolver esa gran dificultad que el ser humano presenta en su existencia y vida espiritual. Y prosiguiendo desde el versículo 31 en adelante, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y atención aquí, y la verdad os hará libres. Queremos ser libres. Este es el grito de los pueblos democráticos que no quieren en absoluto la dictadura, que no quieren la opresión. Pero la mayor opresión afecta a nuestro corazón, cuando no conocemos al Dios de la salvación. Y Jesús presenta la gran verdad. Entonces, entre los judíos empiezan a decir, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Quizás te estés preguntando, ¿qué clase de libertad es esta? Yo ya tengo libertad. Voy a donde quiero. Vuelvo cuando quiero. Hago lo que me da la gana. Ellos pensaban de esta manera. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué es eso de ser libres? Jesús entonces contesta directa y objetivamente. Ciertamente os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Es interesante ver cómo muchas personas se creen libres, pero están aprisionadas por un vicio, sujetas a un hábito perjudicial, encarceladas en su propia maldad, dominadas, al fin y al cabo, por sus propios pecados. ¿Cuántas personas tienen una vida infeliz porque no son capaces de liberarse de cosas aparentemente sencillas? Jesús dice claramente que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois descendientes de Abraham. Jesús continúa, sin embargo, procuráis matarme, porque no está en vosotros aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también vosotros haced lo que habéis escuchado del Padre. Mi estimado y querido oyente, fíjate cómo la cosa se está complicando aquí en esta historia. Jesús continúa y nos muestra dónde está la raíz de esa falta de libertad. Él empieza entonces a investigar la genealogía de sus interlocutores. Ellos entonces dicen, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Nuestro padre no es Abraham? Jesús dice, a ver, en el fondo no sois hijos de Abraham, porque si fuerais hijos de Abraham, haríais lo mismo que él hizo. Vosotros, en cambio, queréis matarme. Vuestras obras son como las de vuestro padre. Ellos entonces dicen, ¿qué estás diciendo? Nosotros no somos hijos ilegítimos. Nuestro padre es Abraham. O lo que es lo mismo, espiritualmente hablando, nuestro Padre es Dios. Jesús entonces añade lo siguiente, si Dios fuera vuestro Padre, vosotros me amaríais, porque yo he venido de Dios.
Entonces Jesús señala dónde está la gran raíz de la falta de libertad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Mi querido oyente, fíjate qué verdad más estremecedora. Una simple persona religiosa o una simple persona común que sufre por la falta de la verdadera libertad, quizás no entiende que su cautiverio y que su cárcel tenga un inicio y origen espiritual. Hay una fuerza espiritual diabólica que impide que la persona se interese realmente por las palabras liberadoras de Jesús. Es importante que observemos y evaluemos nuestra vida para saber si no estamos en una situación diferente. Debemos gritar: queremos ser libres, y esa libertad espiritual solo viene a través de Jesús. Los religiosos se quedaron indignados. Dijeron que Jesús era un samaritano y un endemoniado. Y él entonces mantiene la compostura, afirmando claramente su origen. Jesús dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ellos se indignaron diciendo: ¿ni a los 50 años llega y ha visto a Abraham? Entonces Jesús, para enseñar que Él es la verdadera fuente legítima de libertad, va a decir algo estremecedor. Ciertamente os aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Al decir eso, Jesús se hizo igual a Dios. Él entonces se ocultó y salió de allí para no ser apedreado por sus enemigos. Mi querido oyente, el gran clamor del alma humana es por la verdadera libertad. No te puedes olvidar de la gran realidad aquí descubierta en Juan 8. Si el Hijo, es decir, si Jesús te libera, verdaderamente serás libre. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Querido oyente, has escuchado la exposición y ahora vamos a por las dudas para aprender así un poco más sobre el texto. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. El capítulo 8 empieza con una historia que parece un poco fuera de contexto. ¿Por qué este texto aparece aquí de repente en medio de esta historia? Ya ves, esa cuestión es bastante discutida. Esa historia de la mujer sorprendida en adulterio es un poco rara porque parece interrumpir una secuencia que aparece en el versículo 52 del capítulo 7 y que es retomada en el 12 del capítulo 8. Leemos en el 7:52, investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y en el 8:12 leemos, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. Da la impresión de que hay una secuencia normal en la argumentación y ese texto interrumpe esa secuencia. La verdad es que algunos manuscritos del Evangelio de Juan no traen ese texto en ese sitio. Algunos lo ponen al final o lo sitúan en otra parte. Así que sabemos con certeza de que ese texto no es parte de la narrativa normal. Algunos incluso piensan que no es legítimamente de Juan. Pero pese a ello no podemos desecharlo y considerarlo como un texto indigno de la Biblia.
Si está en las Escrituras es por inspiración divina, y el texto debe ser considerado como palabra de Dios. Pero se debe entender que de hecho no está en la secuencia estructural en la que esperaríamos que estuviese. De cualquier forma, el texto sin duda tiene su valor y se debe estudiar. Este tema tan conocido de la mujer adúltera, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos lo conocemos. ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer adúltera? ¿Es que consideraba el adulterio un pecado menor? ¿Cómo se resuelve una cuestión así? Mira, esa cuestión es un poquito más compleja y necesita ser evaluada adecuadamente. Lo que ocurre es lo siguiente. En realidad lo que están tramando los religiosos no es el procedimiento legítimo. Es verdad que la ley establecía como pena para el adulterio el apedreamiento. Pero mira que la primera cosa extraña que observamos es que la mujer llega sola. Si ella cometió adulterio, no es algo que se haga a solas. Así que, ¿dónde está la otra parte involucrada? ¿Dónde está la otra persona? No aparece nadie. Así que la motivación de esa gente no era la justicia. Ellos lo que quieren es hacer que Jesús caiga en una trampa. Sabemos después que los romanos tampoco permitían que los judíos practicasen la pena de muerte. Los romanos permitían el judaísmo como religio lícita, es decir, como religión permitida. Los judíos tenían sus juicios, sus procedimientos aceptables, pero no podían ejecutar de ninguna forma una pena de muerte sin el permiso romano. Así que realmente, ¿qué es lo que ocurre? Si Jesús dijera, eso es, allá vamos, ellos llamarían a la autoridad romana y dirían, ¿lo veis? Él quiere realizar una pena de muerte sin la autorización del gobierno romano. Así que la cuestión no era justa. Además, no había testigos. Todo se estaba haciendo sobre la marcha, con métodos equivocados. Estaba, podríamos decir, totalmente fuera de lugar. Por lo tanto, vemos que Jesús deja bastante claro que Él no acepta esa forma de hacer las cosas. En realidad, Jesús también presenta la gran verdad. Escuchad, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Es que esa mujer es única? Esto de sin pecado no significa alguien que nunca pecó, sino el que no tiene un pecado específico, que no tiene ningún pecado relacionado con esa área concreta. Jesús entonces no disminuye el pecado de la mujer, ni lo empequeñece. Tanto es así que Él dice, ve y abandona tu vida de pecado. Jesús establece ahí la verdad del perdón, la verdad de la liberación del pecado, y se libra de esa trampa preparada por los religiosos de su tiempo. En los versículos 12, 18, 24 y 58 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús siempre afirma la expresión yo soy cuando habla con los judíos. Pero, ¿qué es Él? ¿Por qué esa frase no aparece completa? ¿Qué significa yo soy a secas? A primera vista miramos esto y decimos, vaya, aquí falta algo. Dice yo soy, pero no sabemos el qué. Da la impresión de que falta una parte, pero en realidad no es así. Yo soy es una forma de referirse al propio Dios. Cuando el Dios verdadero se presenta en la Biblia, Él lo hace como el que dice yo soy. Así que ante esa verdad, ante esa realidad, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que Él es tan poderoso y tan grande como el propio Dios del Antiguo Testamento. Él se hace igual a Yahvé, a Jehová o Jehová del Antiguo Testamento. Cuando lo hace, vemos al final del capítulo que la gente toma piedras para apedrearlo. ¿Cómo se atreve? Ha blasfemado. Está diciendo que es igual a Dios. Así que en realidad Jesús está haciendo dos cosas. Él está provocando a aquellos que están rechazando su palabra y está diciendo claramente, yo soy el Verbo de Dios hecho carne. Yo soy el verdadero Dios entre vosotros. Yo soy aquel que se hizo carne y habitó entre los seres humanos. ¿Cómo puede Jesús afirmar que Él y Abraham ya se conocían desde hacía tiempo? ¿Cómo es posible? Es lo que dice en el versículo 56 del capítulo 8. ¿Cómo podemos vincular tantos años de diferencia? Ya ves,
Toda la referencia principal de aquellos religiosos de los tiempos de Jesús tiene que ver con Moisés o con Abraham o con David. Y sin lugar a dudas hay una particularidad más significativa cuando pensamos en la vida de una persona como el propio Abraham. Así que cuando Jesús se sitúa en posición semejante a Abraham, Él va a dejar a esa gente en auténtico, podríamos decir, estado de shock, totalmente consternados porque ellos se vanagloriaban de su genealogía. Y es que Jesús dice claramente que antes que Abraham existiese, yo soy. Es decir, Él enseña que es preexistente a su vida humana, que Él de hecho no es un hombre común y que por lo tanto ellos debían entender esa realidad. Al hacerlo, ¿en qué está Jesús otra vez poniendo énfasis? En su divinidad. ¿Cómo es que puede conocer a Abraham? Por supuesto que no vivió en la época de Abraham. Claro que no era un personaje de la historia de aquella época. Aquí el texto no está hablando para nada de reencarnación, ni de Melquisedec, ni de nada por el estilo. Está hablando de la preexistencia de Cristo, que es en realidad el Hijo de Dios. Acabas de mencionar la divinidad de Jesús. Ya se ha dicho que el Evangelio de Juan surgió mucho tiempo después, más adelante en la historia. Pero ¿qué sentido tiene? Da la impresión de que solo aquí, especialmente en el capítulo 8, Jesús es presentado como divino. Mira, esa discusión es un tema interesante. En realidad sabemos que el Evangelio de Juan vino después de los demás. Sabemos que es más o menos de los años 90 después de Cristo, mientras los demás evangelios son de antes de los años 70. Pero muchos estudiosos, debido a ese énfasis en la divinidad de Jesús, intentaron sugerir que el Evangelio habría sido una creación posterior, que solamente después empezaron a creer que Jesús era Dios. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esa afirmación, porque queda bastante claro que los demás evangelios también afirman la divinidad de Jesús. Y también es obvio que encontramos ese tipo de afirmación en los escritos del apóstol Pablo. Así que no es verdad lo que dicen. De hecho, es interesante que un erudito, John Robinson, que era muy liberal en su manera de entender la Biblia, afirmó que seguramente el Evangelio de Juan es muy antiguo. Así que el Evangelio de Juan, pese a poner tanto énfasis en la divinidad de Jesús, no se debe considerar distinto a los demás como si fuese una creación del cristianismo en una etapa posterior, como si eso no viniese de la propia época de Jesús. No hay dudas, en todo el Nuevo Testamento Jesús es visto como Dios, como alguien divino. Pues muchas gracias, Fernando. Y para ti que nos acompañas, no te imagines cosas. Acércate a la conclusión y a la aplicación de nuestro programa, una parte característica de nuestra singular Ruta 66. En el programa Ruta 66 de hoy hemos estudiado el capítulo 8 de Juan. Nuestro tema ha sido Queremos la libertad. Jesús proclamó libertad y liberación a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús confirmó su origen en Dios hablando de la libertad, de la liberación que trajo a todos nosotros y discutió con los líderes religiosos explicándoles lo que era la verdadera libertad. Mi querido oyente, no hay nada peor que vivir en algún tipo de prisión. Lo peor es vivir dominado por hábitos que nos esclavizan, por el pecado, en una verdadera esclavitud. Por eso nuestro consejo es que pruebes la liberación que viene de Jesús, la libertad que libera el corazón. Es nuestro deseo que puedas experimentarla ahora. El programa Ruta 66 de hoy va terminando, querido oyente. Gracias por tu fidelidad y por formar parte de esta creciente e internacional audiencia. Te esperamos aquí, en esta misma emisora y a la misma hora, para seguir con esta serie que estamos disfrutando juntos. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360.
En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estuvo hoy a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.